Muy buenos compañeros, bienvenidos. El día de hoy vamos a tener una tertulia acerca de lo que es el papel de la religión en la sociedad y en la historia de la humanidad. Mi nombre es Diego Alexandre Aparicio Aguijo y yo soy una persona que se considera agnóstica. O sea, yo no tengo muy claro acerca de mi posición en cuanto a la creencia. También me gustaría que cada uno se vaya presentando y que vaya dando cuál es su posición a la hora de sus creencias para ya poder ir dándonos una idea del papel de cada quien y sobre qué postura va a terminar teniendo en esta pequeña charla. Así que vamos a comenzar con Angie Leucieli. Preséntese. Dígame, Bueno, Gwendolyn. mi nombre es Ah, ok, listo. Prosiga, Angie. mi nombre es Angie Leugeli Barahona Padilla, y en cuanto a mi religión, yo no pertenezco a ninguna religión. No soy de decir que católica, cristiana, ninguna de ellas, pero sin embargo, creo que sí hay un Dios. Ok, listo. Angie Salet. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Angie Salet Salgado y yo me considero que no soy de ninguna religión, ni católica, ni cristiana, ni evangélica, porque hay muchas cosas con las que no estoy de acuerdo en ciertas religiones que prefiero mantenerlo personal, pero sí creo en un Dios y sí creo también en el fin del mundo y no creo en el purgatorio. Gracias. Ok, Diana Marisol. Soy Diana Marisol Sánchez, soy de la sede de Choluteca y yo pertenezco a la Iglesia Católica, ¿verdad? La religión católica y sí creo en Dios. Ok, perfecto. Ya va una católica, las demás que me han salido han sido protestantes. Diego Miguel. Buenas tardes, soy Diego Franco y actualmente no pertenezco a ninguna religión. Gracias. Mónica Paola. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Mónica Paola Ortiz Macías. Pues yo sí soy católica, pues sí tengo algunas creencias de la iglesia, pertenezco a un grupo de la iglesia y pues sí, soy católica. Jennifer Gómez. Muy buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Jennifer Gisela Gómez Hernández. Pues yo soy de la religión cristiana. Tengo fe en Dios, en que todo se puede y que siempre hay que confiar, sea que seamos de la religión cristiana o mundana, pero todos creemos en un solo Dios. Gwendolyn Carolina Vargas. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Gwendolyn Carolina Vargas Pavón. Soy de una religión católica. Creo en Dios. Porque sea católica no es que no voy a creer en la religión evangélica o cristiana o mormona. Ya es personal de cada persona, pero mi religión es católica y desde pequeña fui criada así. Ok, perfecto. Bueno, todo el mundo sabe de que este tipo de temas es el favorito de la gente. Dice que si te quiere ganar un enemigo, habla de política, religión o fútbol. Y ahí comienzan los problemas. Pero nosotros, obviamente, tenemos muy claros nuestros ideales y el tema principal que vamos a hablar nosotros es sobre qué tan fundamental ha sido la religión en la historia de la humanidad. O sea, dependiendo obviamente de cada quien, me gustaría que todos, yo sé que todos tienen sus creencias, pero me gustaría que para verlo de una manera más objetiva, todos aquí aceptáramos la idea de que venimos de cavernas, que somos de los hombres de las cavernas, pasamos para la Edad Antigua, Grecia y todo ello, después pasamos para la Edad Media, hasta la caída del Imperio Romano de Occidente, y junto con el descubrimiento de América y la caída de Constantinopla, Edad Moderna y hasta nuestros días. O sea, todo lo que es la periodización histórica común que todas las personas que se nos enseña en la escuela, sin matices religiosos. Así que, bueno, creo que me gustaría que cada quien me dijera su opinión acerca de qué, bueno, para que redundancia, qué opina acerca de la religión. Eso sí, aquí la mayoría de nosotros somos, por nacer en Occidente, ser de Honduras, tenemos nuestras abuelas o bisabuelas, lo más común es que fueron católicas. Entonces venimos y nuestros nombres son José, María, Juan
quiere decir eso de que somos 100% una sociedad basada en la religión cristiana. Así que cuando nos dicen religión, es lo primero que pensamos, el Dios de Abraham. Pero recuerden que también esto indica el papel de la religión, pueden ser los chamanes, lo que creían los misquitos, los lencas, los mayas, los griegos, los romanos, o sea, toda la gama en sí, la creencia misma de que hay algo más después de la muerte y de que somos creación de algo fuera de nuestro comprendimiento. Así que vamos a comenzar como el orden anterior, Angelos Jelly. Bueno, lo que yo opino es que igual prácticamente aquí se da más que todo lo de la religión católica y sobre eso de que, digamos, cuando aquí se da lo que un grupo no está de acuerdo, porque digamos, dentro de la misma iglesia se van, eh, ¿cómo decirlo? Como haciendo menos a las demás gente, entonces como que de ahí han salido las otras religiones como la cristiana y todo eso, pero pienso que la religión ha tenido un papel que es como impactante en cada persona porque, digamos, hay personas que se basan en eso, en la religión. Digamos, una persona quiere hacer algo, pero al mismo tiempo dice que no puede, que porque la religión no se lo permite y todo eso. Entonces, yo en ese punto, yo pienso que eso está mal y que cada quien debería de hacer lo que quiere hacer y no dejarse guiar por las religiones. Sí. Perfecto. Es un tema bastante complejo, ¿verdad? Y difícil de tratar, en el que entran demasiados tópicos. Bueno, vamos a pasar ahora, a cuanto a su opinión, a la compañera Mónica Paola Ortiz Macías. Bueno, en mi opinión creo que la religión brinda pues a las personas un marco para comprender el mundo, ¿verdad? Y en su lugar en él, proporciona respuestas a preguntas profundas sobre el significado de la vida, el propósito y el destino humano. También establece normas morales y éticas para guiar el comportamiento de las personas. Miren, esa es una definición bastante clara, muchas gracias compañera, en la que sí, digamos, la religión, ¿para qué está? Para sacarnos de la duda de qué hay después de la muerte, quién nos creó, de dónde venimos, quiénes somos, hacia dónde vamos. Literalmente hay muchos niños que no comprenden todavía el idioma, no comprenden todavía muchas cosas de la vida, pero ya están cuestionándose que existe un Dios y que existen ese tipo de cosas, porque es algo natural del ser humano, porque pues tenemos conciencia y necesitamos de ello para poder sobrellevar la vida y todo lo que conlleva. Ok, ahora la compañera Angie Salet Salgado. Bueno, yo creo que el papel de la religión en la sociedad es algo bastante importante porque, bueno, he conocido mucha gente que ahora es atea por moda, de que dice que, ay, que soy ateo, que soy satanista, y es por moda. Y siento que está bien, cada quien tiene su opinión. Si no quiere participar en una iglesia, en la otra, está bien. Claro, yo respeto opiniones, pero he tenido muchos conocidos que por moda, solo porque escuchan a otro, es ateo y cosas así. Entonces, en eso siento que igual no está bien. Si usted no quiere participar en una religión, está bien igual, pero también debemos respetar a los demás porque hay mucha gente que le preguntan algo y se ofende por cosas de su misma religión. Yo, por ejemplo, tengo muchísimas dudas sobre muchas de las religiones que claramente yo respeto y siento que ahora los que están más en la religión son la gente mayor, gente adulta, ahora los jóvenes casi no. Siento que ahora son menos y que dicen que no creen en Dios y cuestionan demasiado la existencia de él. Y siento que, bueno, a mí en realidad a mí me da miedo porque siento que si dudaría, sea el fin del mundo y yo no sé dónde me voy a quedar. Entonces, eso me da miedo. Hay muchas teorías y eso me da miedo. Y siento que debemos difundir más eso, que no importa si pertenecemos a una iglesia o no, a una religión o no, es importante creer en Dios porque Dios sí existe.
Y ahora son muchos satanistas y ateos que por moda y ya después están con un gran miedo porque les pasan cosas y cosas así. Entonces creo que es bastante difundir eso de que hay un Dios que sí existe, solamente que si usted no quiere creer en la iglesia, quédese con su opinión, no hay necesidad de ponerse a pelear con otras personas, que porque no, usted no cree en la religión. Entonces siento que eso es bastante importante. Uf, qué tema, ¿verdad? Bueno, sí, vivimos en una sociedad muy compleja. Algo muy curioso acerca del contenido que nos mandó el licenciado es que uno de las personas que están dentro de la conversatorio es totalmente ateo. O sea, no comprende que no existe nada más allá de lo que nuestros ojos ven. Y esta persona dice que la religión completa 3 papeles y que esos 3 papeles hoy en día ya están eliminados. El primer papel que complementa la religión es en el de darnos una esperanza. El segundo papel es el de cuestionarnos nuestras dudas. Y el tercer papel, es el papel de ayudarnos en nuestras dudas, en nuestros seguimientos morales. Pero prácticamente la religión, si ponemos el foco bien, ya no cumple esos 3 o ya no tanto como lo hacía antes. Ya no nos da conocimiento porque pues antes solo los sacerdotes y los altos mandos religiosos sabían leer. La educación no era común y por lo tanto eran los únicos que podían hacer avances científicos. Hoy en día no, hoy en día son los centros de investigación y las universidades, por lo que ya la iglesia quedó a un 10º plano en cuanto al desarrollo científico. En el segundo es como nuestra norma moral. No, ya existe la filosofía, existen movimientos filosóficos que directamente son la moralidad en esencia, como por ejemplo no sé, el estoicismo, que de hecho la filosofía estoica se basa en los pensamientos de Yeshua, de Jesús. Así que directamente se puede vivir, ya estas personas sin religión prácticamente siguen el mismo camino religioso, solo que ya sin creer en ningún Dios. Así que ya ni siquiera como guía moral. Solo queda la tercera, y como dijo la compañera, ya solo las personas más mayores, que es la esperanza, el esperar que hay algo más después de la vida. Y es común, las personas mayores han vivido más, comprenden más las cosas y han visto partir a más seres queridos. Y por lo tanto, ¿qué más les queda? Cosa que una persona joven pues ve todo demasiado simple y sencillo y no comprende las complejidades de nuestro mundo. Así que sí, digamos, la religión ha quedado bastante relegada en cuanto a sus 3 pilares fundamentales y ahora solo queda uno, que es prácticamente la fe misma. Así que, bueno, ahora va a pasar la compañera Diana Marisol Sánchez. Bueno, sabemos que lo religioso es considerado unánimemente por por la sociología como un hecho social de importancia, ¿verdad? Porque sabemos que estamos en la clase de sociología, perdón, y el tema de la religión es asociado a eso. Entonces, la religión, además de los elementos trascendentales, cuenta con los elementos observables, meditables y comparables, y como tales pertenecientes al campo del estudio de la sociología. Como una parte de la cultura, la religión es reveladora de las condiciones sociales, pues su universo simbólico es el cual los actores sociales expresan su existencia. Y como función de la religión se refiere a que está desarrollada en un conjunto de cualidades propias de la condición religiosa. Concuerdo con lo que dice la compañera, ¿verdad? Nosotros, a veces en la religión hay peleas entre diferentes, o sea, me refiero a que si yo soy católica y me encuentro con algo de otra religión, empiezan a como a tirar, no, que los católicos esto, que así, exacto, como a pelearse. Y yo en eso no estoy no muy de acuerdo, ¿verdad? Yo como católico respeto lo que los demás creen en su religión, es su opinión, ahí cada quien es personal, pero como dijo la compañera, es personal, pero hay personas que creen que porque uno es de religión católica o de alguna otra religión, empiezan a tirarle a uno. Y yo como persona respeto lo que los demás piensen, ¿verdad? Y también concuerdo donde dice la compañera que ya nosotros como, bueno, a la juventud de ahora ya casi no le gusta ir a la iglesia, ya como dijo ella, ellos sí creen en Dios, pero no van a una iglesia, no están en una religión. Entonces se están perdiendo, ¿verdad? Sí, yo creo en Dios, pero ellos no investigan más a fondo, sino que para ir a una iglesia mejor se van a una fiesta. Entonces, a eso, estoy de acuerdo con lo que dijo la compañera, esa sería mi opinión.
Algo curioso sobre las peleas religiosas es que tampoco nos podemos sentir tan mal y tan, ay, no, miren este con su pelea religiosa, porque es que pasa algo curioso. Personas mejores que nosotros han peleado en religiones. Miren, les voy a contar. Una de las guerras más importantes en la historia de la humanidad fueron las guerras santas. Solo su nombre lo dice, guerras en nombre de la religión. Y se peleaban en Jerusalén, donde tuvo su papel más importante de Jesucristo. Se peleaban tres grupos, se peleaban los musulmanes, se peleaban los cristianos y se peleaban los judíos. Los judíos porque en teoría históricamente les pertenece. Los cristianos porque su Salvador es de ahí y les pertenece. Y los musulmanes porque su Salvador es de ahí y también les pertenece, aparte de la Meca. No sé si han visto un cuadrado gigante, en fin. La cosa es de que ese lugar le pertenece supuestamente a tres personas y es muy tonto porque, pues, miren, los musulmanes, esos que de Arabia Saudita y todo eso, siguen siendo parte de las creencias abrahámicas. De hecho, en el Torá, en el Corán, perdón, sus primeros libros son los mismos del Génesis, al igual que nosotros y al igual que los judíos. Al final es una religión que simplemente se ramificó, pero termina siendo prácticamente lo mismo. Así que es normal, dice Carl Jung, que es parte de la naturaleza humana tener una creencia y no podemos soltarlo. El que es ateo cree en otra cosa, cree en el dinero, cree en sí mismo, cree en millones de cosas. Así que en el caso de los jóvenes no es que ya no creen en Dios, es que su Dios ahora es otra cosa. La fama, su narcisismo y demás conceptos igual de abstractos que la religión, que al final han terminado suplantando eso, la necesidad de una esperanza. Ok, ahora va a ser mi compañero Diego Miguel. Bueno, la religión ha sido bastante importante en la historia de la humanidad desde prácticamente sus inicios, porque esta religión podemos decir, las religiones se iniciaron con los individuos que querían saber cómo pasaba cierto fenómeno, por qué llovía, por qué a veces temblaba la tierra. Entonces, por eso eh, se creó también la religión. Esos fueron sus inicios. También otro punto actual de la actualidad es que porque muchas personas ya no creen en la religión, ya sea cualquier religión. Puede ser por los motivos de que muchos de los dirigentes que están en la cabeza, pueda que, bueno, es que han manipulado también a la religión, sus religiones, a conveniencia de ellos, para poder mantenerse en el poder. El tema del poder y la religión. Miren que en el libro El Príncipe de Nicolás, perfecto compañero, en el libro El Príncipe de Nicolás Maquiavelo decía de que un líder siempre tiene que ser adepto a la religión de su pueblo, puesto que si no lo controla mediante la fuerza, puedes controlarlo mediante la fe. Y pues ya vemos, por ejemplo, si ustedes han visto eso de Irak, Irán y esos países, Afganistán y todo ello, esos países sí pelean por el petróleo y todo eso, ¿verdad? Pero la reguera de sangre que se tienen es por mera religión, es porque hay gente que no sigue, o sea, todos esos grupos terroristas es simplemente porque no se adaptan al 100% a su religión, cosa que es prácticamente imposible para una persona normal adaptarse al 100% a la religión. Díganme ustedes serían capaces de vivir al pie de la letra la Biblia, porque yo no me hallo capaz. Creo que no existe un ser humano que se haya capaz de rechazar todo lo que es de la vida y directamente seguir eso. Entonces, y esos líderes, yo creo que ellos tampoco pueden. Entonces, ellos manipulan la religión, son líderes que manipulan la religión para hacerse ver como superiores y poder hacer lo que quieran a diestra y siniestra. Es en el ejemplo de Medio Oriente, ¿verdad? Así que sí, digamos, la religión es demasiado compleja y su papel en la sociedad, no digamos, si hoy en día están habiendo guerras, por eso se imaginan antes. Ahora va a pasar mi compañera Jennifer Gómez. Bueno, para mí la religión es un poco un tema como muy fundamental, ¿va?
para todos, porque cuando hablamos de la religión nos referimos a varias cosas. Para unos pues es ofensa y para otros no, sino que lo tomamos como algo normal y que debemos respetar a los demás. Pues es como un sistema cultural de las creencias sobre la visión sobre el mundo, en las relaciones humanas, en lo espiritual también, porque a veces hasta se incluyen los valores morales y muchas religiones tienen también como narraciones, por decirlo así, simbólicas, tradiciones e historias. También se dan al sentido como para explicarlo o al origen de la vida que nosotros tenemos. También si nos ponemos a hablar sobre la religión de lo que es cristiano y lo que es católico, pues es un tema que en verdad se basa mucho, porque sé que creemos en un mismo Dios, ¿verdad? Pero todos no pensamos iguales tampoco, no actuamos iguales, sino que cada quien tiene su opinión personal, hace a lo que cada uno le nace dentro de la fe del corazón de cada quien. Nadie lo obliga tampoco a decir, a someterse a una religión cristiana o una religión evangélica o católica o otra religión, ¿va? Yo digo que cada quien debe buscar la manera de cómo agradar a Dios sin que nadie se lo pida o solo porque lo aconseje o que mire que la otra persona está haciendo el bien y ya dicen, ay, miren, ese está haciendo el bien porque va a la iglesia o porque miran que está muy sometido en las cosas de Dios. Pues yo digo que no, que es de cada quien, porque podemos ir a la iglesia o no podemos ir, porque yo soy una de las personas que yo todos los días no me congrego, ¿va? Pero cuando yo estoy en mi casa, pues trato de hacer las cosas de todo corazón, pedirle siempre a Dios dirección, la fe, puesta en Él, los metas, todos los propósitos, pues es gracias a Dios que uno los logra. Y pues sin Dios no somos nada. Y sé que cada quien piensa diferente, todos no actuamos iguales, tampoco, ¿cómo le digo? La religión, no todos están incluidos ahí, sino que de cada quien busca la manera de agradar a Dios, de sentirse esa paz, esa tranquilidad en cada quien. Ok, compañera, perfecto. Usted ya vi que usted dice que se congrega, quiere decir de que usted es una persona muy devota, ¿verdad? Bueno, y ahora, lo que yo quiero preguntar es, ¿usted qué opina de las demás religiones? No las demás religiones de actualmente. Hablo de antes del cristianismo, a tiempo atrás, todavía no existía. Hablo de la época antigua, griegos, egipcios, ¿y qué papel desempeñaron, cree usted, para lo que estamos hoy en día, para lo que somos hoy en día? Solo daré un ejemplo pequeñito. El lenguaje que utilizan en la Biblia, por ejemplo, para, ¿cómo se llama? Para hacer una oración como el Pater Noster, está hecha en latín. Quiere decir de que es una base del griego y de las lenguas romances. Solo eso es un pequeño ejemplo de las religiones de atrás, cómo han venido a influir en la actual. Entonces, ¿qué opina de eso? ¿Qué opina de las religiones del pasado, de las demás religiones en nuestro mundo? Bueno, yo no soy una persona como para decir, pues sí, está bien o está mal, va. Como digo, cada quien, su corazón, su fe. Si ellos creían en esa religión, pues está excelente, se respeta sus decisiones, la religión que ellos han creído porque las descendencias desde hace mucho, las personas, digamos, por ejemplo, nuestros abuelos, ellos creen en una religión y quizás los nietos pueden creer en la misma o en diferente, ¿verdad? Porque, como digo, no todos pensamos iguales, tampoco porque nos obligan, no podemos hacer lo mismo, ¿va? Sino que es cada quien su propia decisión. Pero la verdad que en las religiones anteriormente, pues para mí no lo hallo como un defecto, sino que es algo muy fundamental para cada persona que lo haya experimentado y que ahora lo vive, experimenta o lo está contando, por decirlo así, ¿verdad?
Entonces, algo muy excelente, la verdad, que se ha llevado a cabo todo este tiempo. Digo yo que siempre es la decisión de cada uno. Esa es mi pequeña opinión. Ok. Ahora usted, compañera Gwendolyn. Bueno, yo creo que este tema de la religión en la sociedad es bien compleja, ¿verdad? Cada quien tiene su pensamiento, su idealismo, cada cabeza es un mundo. Bueno, yo personalmente creo que la religión es como un juicio moral en la vida. Según cómo actuamos, nos va a ir, será, no sé. Creo que si uno actúa de mala fe, las cosas se le regresan a uno. Soy de ese pensar. Hay gente que va a la iglesia católica, hay gente que va a la iglesia evangélica, ya es cada quien sus creencias. Creo que uno, vaya, yo soy católica y no todos los días o no todas las semanas voy a la iglesia católica. A veces por tiempo, a veces porque me siento cansada, pero yo en mi casa todos los días, Dios cubre, me protege mi familia. Yo creo que ya eso es diario. Cuando me acuesto también lo mismo. Todo uno dice, ay Señor, que por favor me vaya bien en esta clase. Señor, que me vaya bien en el examen. Yo creo que mucha gente lo hacemos. Inconscientemente a veces actuamos mal. Conscientemente también lo hacemos. Y ya es como les digo, es decisión de cada persona, ¿verdad? Yo he oído decir que la gente dice que el diezmo, que no es lo mismo que lo que da en la iglesia católica, creo que viene siendo, uno puede diezmar con una persona que mira en la calle y le da un plato de comida. Uno puede diezmar con que le dé un abrigo a una persona que está en la calle o gente que lo necesita. La religión es bien compleja. Cada persona va a pensar distinto. O sea, muchos aquí de ustedes dicen que no son ninguna religión, pero creen en Dios. Entonces siempre está Dios presente. Está Dios presente en todos los días, en la sociedad, en la casa, en el trabajo, en el estudio. Es bien complejo y es lo mismo interpretar la Biblia. Hay gente que la interpreta de una forma, hay gente que la interpreta de otra. Entonces, creo que cada cabeza es un mundo y el actuar de cada quien tiene que ser de buena fe. No sé. Ok, Para mí, ¿verdad? listo, perfecto. Perfecto. Acabo de ver que levantaron la mano. ¿Quién fue? Yo solo quería opinar algo. Siento Diga. que lo de la religión en la historia, creo que eso va por generaciones, porque, vaya, por ejemplo, en mi familia, que todos mis bisabuelos, mis abuelos, mi mamá, mi papá, todos son cristianos, entonces todos somos cristianos, porque a uno de chiquito lo llevan obligado, que vaya a la iglesia y tiene que ir con los papás. Entonces siento que lo de la religión en la historia, eso va por una cadena, por evoluciones, porque es raro que haya una familia cristiana y que una persona sea católica. No digo que esté mal, pero es raro. Porque como a uno desde chiquito lo llevan de que vaya a la iglesia, que no sé qué, dependiendo de la religión que sea la familia. Entonces siento que influye bastante dependiendo de la familia de uno, en qué religión crezca. Claramente ellos son los que eligen, ¿verdad? Uno de chiquito lo llevan y como a uno de chiquito lo llevan, ya de grande cuando tiene hijos lo lleva lo mismo. Entonces siento que lo de la religión es toda una cadena. Todo que va enlazado, dependiendo y ya es raro el que de una familia se cambia a otra religión, entonces como ya se cambió de religión, la siguiente familia que va en generación va cambiando de religión. Entonces siento que todo va como en una cadena y que influye bastante en eso. Gracias. Ok, perfecto. Sí, de hecho, eso es cierto. Dependiendo de tus padres, tu hogar. A la compañera Jennifer Gómez le había indicado eso, que sí, Honduras es un país nacido del occidente mismo, entonces obviamente pues, nuestra base es la religión principal de Occidente. Ok, ahora voy a hacerle una pregunta a todos ustedes por el tema que vamos de la sociedad y es, Honduras es un país del tercer mundo con altos índices de criminalidad, asesinato, violaciones, robos y cosas horripilantes. No solo Honduras, de Estados Unidos, Canadá, México y absolutamente toda América.
la mayor parte de Europa, ni hablemos de Medio Oriente, que son los países más religiosos. Ahora, ¿por qué estos países como Honduras, que si vemos, todas las personas asisten a una iglesia y es raro, o sea, aquí somos 7, 8 personas y nadie ha dicho soy totalmente ateo? Si se fijan, todos están hasta cierto punto creyendo o son ferviamente creyentes. Pero ahora, mi pregunta es, ¿sabían ustedes que los países nórdicos, Suecia, Finlandia, Suiza, esos son países que viven en condiciones de vida perfectas, óptimas, avance de ciencia, avance de desarrollo, avance de economía, son países en los que soñamos con vivir, que de hecho son hasta más difíciles de conseguir una visa que el famoso Estados Unidos, pero esos países son muchos, hasta 80% ateos, no tienen ninguna religión, no creen en absolutamente nada, y son los países con menos criminalidad, menos asesinatos, menos, en caso de que obviamente hay crímenes, menos reincidencia en el caso de los reos, de los reclusos. Entonces mi pregunta es, quiero que alguien quiera levantar la mano y me diga, ¿por qué estos países que no tienen religión, no creen en el karma, no creen en ningún Dios, no creen en ninguna fe, tienen una mejor vida que países como Honduras, en donde 9 de cada 10 personas son creyentes? Pueden opinar, ¿saben? Que no se les olvide. Bueno, Ok, listo, esto también compañero. esto puede también ser influir no solo por si creer en una religión o no. Esto también puede ser por sus leyes o por sus gobernantes que promueven esas leyes y las hacen cumplir. Eso también puede influir bastante en eso. Por supuesto, la organización es lo principal, pero ¿no te parece extraño de que estos países que tienen condiciones de vida muy perfectas tienen esa particularidad que no tienen religión? Vámonos a Japón, no tiene nada en común Japón con Finlandia y aún así es el país más seguro del mundo. Vámonos a Taiwán, pasa lo mismo. Vámonos a Finlandia, vámonos a Groenlandia. Son países que viven extremadamente bien. Nueva Zelanda, en las que tienen sistemas, Dinamarca, tienen sistemas políticos diferentes, organizaciones diferentes, pero están mucho mejor que países, vamos a ver, que hasta Italia, que hasta Francia, países donde está hasta el Vaticano, en donde pues, no está tan bien, no tienen este nivel de organización y tienen este pequeño detalle que su gente no tiene ninguna fe. Yo sigo opinando lo mismo. Yo siento que es por lo que ya dije, que es por las generaciones. Siento que vaya, un ejemplo, que el gobernante de un país sea ateo. Ese gobernante tiene su familia inculta que Dios no existe, que no sé qué. Bueno, entonces la familia le sigue lo mismo, de que no sé qué. Esa familia forma otra familia y otra familia y otra familia, entonces se van expandiendo. Entonces creo que es por lo mismo, porque ven cadena. Que porque uno en la familia lo es, vaya, el bisabuelo, el no sé quién lo es, se lo van inculcando a las demás. Entonces siento que es por lo mismo, que va por generaciones. Y va, por ejemplo, en mi caso, yo voy a ser sincera. Aquí en mi casa nadie va a la iglesia. Entonces, como nadie va a la iglesia, yo tampoco voy a la iglesia. Antes, cuando estaba más pequeña, todos iban a la iglesia. Y como todos iban a la iglesia, yo voy a la iglesia. Entonces, creo que influye bastante en lo que es la sociedad y la familia. Eso creo que va como una cadena. Pero Suiza es un país extremadamente ortodoxo. Son países que están en Europa, o sea, la religión ha sido fundamentalmente 100% parte de su existencia. Y entonces, y si viene Xiomara y que Xiomara cree en otra cosa, no va a cambiar mi manera de pensar. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasó con estos países? Ahora voy a preguntarles una cosa. ¿Se acuerdan? El compañero Diego había mencionado, ¿verdad, compañero? Que la religión inició sobre, por el hecho de que muchas personas se querían cuestionar dudas. O sea, los hombres de las cavernas se querían cuestionar por qué llovía, por qué pasaba esto. Y a su vez, a eso, a esas cosas que no entendían, le llamaron Dios, ¿verdad, compañero? Sí. Eh, También se puede ser, como usted mencionó anteriormente, de que en el pasado esa religión mm, la usaban para poder explicar los fenómenos que pasaban, pero en la actualidad la función de la religión ya no es fundamental porque ya existe, por decir, la ciencia que estudia por qué surge ese fenómeno. Exacto.
Entonces, ¿qué sucede cuando la ciencia, la filosofía, nos resuelven todas las dudas que la religión antes nos resolvía y de mejor manera? Porque les voy a hacer una pregunta. Y sonará difícil, pero ustedes prefieren, imagínense que tengan 10 millones de lempiras y tienen un cáncer terriblemente feo, el cual se puede tratar con esos 10 millones. Harían dos cosas. La primera es agarrar esa cantidad de dinero, ir al mejor médico del mundo, porque tienen mucho dinero, y dejar sus manos en la ciencia, o donar esos 10 millones y tratar de tener una vida correcta en lo que llega a tu muerte y esperar a que tu Dios de turno te cure. Dejarían sus manos en la ciencia o como comúnmente es, o tratarían de seguir al pie de la letra la religión. Objetivamente, estamos hablando de que tenés un dinero y tenés esa capacidad. ¿Qué se haría? Creo que toda persona va a escoger pagar y que tratarse la enfermedad. Ahora hay que ver que toda esa ciencia que existe ahora fue creada por quién. Entonces ahí está también Por Dios. personas muy inteligentes. No, ahí está también un Dios, porque Dios creó a esa persona que fue inteligente y pudo crear nuevos medicamentos, nuevas medicinas, nuevos tratamientos. Siempre está Dios, en la vida está Dios. Bueno, pero generalmente hay personas que piensan así, pero supongamos que en su gran mayoría nos volvemos a ir a los países nórdicos, en donde las condiciones médicas son las mejores. Entonces, estas personas ya no dicen gracias a Dios, sino gracias al gran doctor que me atendió. Esas personas ya dicen gracias a Dios tenemos mucha abundancia, sino que, wow, qué bien está la producción de alimento este año. Entonces, si se fijan, la compañera ya había mencionado sobre que muchas personas se vuelven ateas por moda, pero yo había mencionado que es que simplemente no es eso, es que por medio, este tipo de cosas ha sustituido nuestro objetivo sobre lo que es la religión y eso está cambiando. Miren, ya nadie cree en Zeus, ¿verdad? ¿O alguien aquí cree en Zeus? No, ¿verdad? Nadie cree en Zeus. Ok. Nadie cree en Ra ni en los egipcios. ¿Por qué se dejó de creer eso? A eso le llamamos mitología. Si se fijan, esas mitologías dieron base al mundo antiguo y a la Edad Media y a nuestra sociedad misma. Son las bases de la sociedad. Pero si se fijan, sus creencias pasaron a ser mitos, historias, leyendas. Ok. Ahora, ¿qué nos quita que así como estas civilizaciones existieron hace 4.000 años, el papel que termine desempeñando los nuevos avances tecnológicos en nuestra sociedad termine haciendo que la religión misma, las religiones en las que todas las personas profesan, terminen volviéndose mitología, terminen volviéndose simplemente historias que se cuentan y ya no pasen a ser parte de nuestra cosmología, de nuestra cosmogonía, sino que terminen pasando a ser simplemente como un relato común, como el Caperucita Roja. Lo mismo que para nosotros puede ser el héroe Hércules. Entonces, me gustaría que alguien que no haya participado me opine acerca de lo que yo acabo de decir. Bueno, es que dependiendo, digamos, como en aquel tiempo en que se creía varios dioses, digamos, y les decían dioses porque supuestamente tenían un poder que iba relacionado a cada cosa. Entonces, eso pasó a ser como ya mitología, como usted lo decía, aparte de que como que eran imaginarios, cosas así, de que no era verdad lo que hacían, o sea, pero siempre desde la edad antigua se ha estado hablando de un Dios, que Dios creó el cielo desde el inicio, pero igual siempre se sigue manteniendo ese pensamiento. Entonces siento como que eso es algo que no va a pasar a ser una mitología, como dice, porque igual se va, digamos, como decía la compañera Angie también, de que la religión se va transmitiendo de generación en generación. Entonces, y si ahorita están viendo eso, de que desde un principio que se dice que Dios creó el cielo y la tierra, entonces eso se va a ir, como decir, como seguir enseñándose a las demás generaciones que siguen. Pero, ¿y qué pasaría si la sociedad comienza a tener un cambio?
Si se fijan, nosotros, los jóvenes, vamos a la iglesia menos que las demás personas. Y probablemente, si llegamos a tener hijos, nuestros hijos irán mucho menos. Y nosotros les hablaremos mucho menos de religión, a su vez sus hijos y sus hijos. ¿No creerían ustedes? Ok, ahora, pongamos que muchas cosas comienzan a tener mayor solución, la conectividad y la tecnología comienzan a avanzar, y los cambios sociales, tanto cambio social que hay actualmente, tanta manera de pensar que hay actualmente en primitiva, como el feminismo, va evolucionando y se va adaptando de una manera que para nosotros sería como, qué horror, pero tal vez termina siendo la base de la sociedad del futuro, ¿verdad? Y que está perfecto. Bueno, entonces, en esos cambios sociales que terminan habiendo, no es de sorprender que a su vez otras cosas se vayan derribando y que las creencias se vayan derribando. Vámonos a ir a un ejemplo muy pequeño. Nuestros bisabuelos, tatarabuelos, creían verdaderamente en la sucia, el cadejo y los azoros. Como dijo, compañero. Nuestros antepasados cercanos, nuestros bisabuelos, tatarabuelos, creían ferviamente, o sea, sin duda alguna, que existían los azoros, el cadejo, la llorona y todas esas cosas, que para nosotros es una tontería, pero ellos creían en eso. Ay, los míos sí, hasta a mí me hicieron creer en eso. Todos creían en eso. Hoy en día, miren cómo es, ¿verdad? Hoy en día esos son cuentos y leyendas de Honduras, pero créanme que en aquellos tiempos eso no se discutía, de eso no se hablaba, era un tema difícil por el desconocimiento de la gente. Porque si una persona presentaba tal vez un trastorno de esquizofrenia o un trastorno bipolar de la personalidad o epilepsia, podría decir de que está siendo hechizada, le hicieron un mal, le hicieron brujería, le hicieron tantas tonterías que nosotros hoy en día no creemos, que son tonterías. Pero en aquellos tiempos era real, porque no tenían un conocimiento claro de las cosas. Ahora, si eso fue hace que nuestros bisabuelos fueron hace menos de 50 años, 60 años, estaban vivos todavía, en caso de que los tengan. Entonces, ¿qué va a ser aquí a 100 años? De aquí a 100 años, nuestras creencias pasarán a ser una tontería para las nuevas generaciones, porque lo que nosotros creemos fielmente, para ellos eran respuestas ya respondidas, preguntas ya respondidas, perdón. Entonces, aquí tenemos un ejemplo muy claro de cómo la sociedad cambia y cómo el papel de la religión y de las creencias va evolucionando y de una manera un poco triste se pierde, pero no se pierde porque, ay, no, ocupamos recuperarlo, no, se pierde porque así como la sociedad que se autorregula, pues así estas cosas se necesitan perder para que otras deban nacer. Entonces, ¿qué conclusión llegaríamos acerca del papel de las religiones, de la religión en la historia y la sociedad de la humanidad? Vamos a volver a pasar otra vez en la lista para que podamos tener una conclusión clara cada quien acerca de lo que hemos hablado y no de nuestras opiniones. Recordemos eso, tiene que ser del tema que hemos mencionado aquí. Así que, ¿qué opinaría usted, Angela Eugeli? ¿Cuáles serían sus conclusiones de lo que hemos hablado? Yo pienso que una de las conclusiones acerca de lo que estuvimos hablando aquí nosotros es que que no todas las personas, bueno, que las personas mayores son las que más practican la religión y que los jóvenes son los que ya se están como empezando a cuestionar esa existencia y son los que menos empiezan a ir a la iglesia. Es bastante duro, pero Angie Salet, ¿cuáles son sus conclusiones de lo que hemos hablado? Bueno, mis conclusiones es que este es un tema extenso, que podremos estar aquí mucho tiempo hablándolo y que todo esto va por generaciones, por diferentes opiniones, por diferentes creencias, por diferentes familias y todo eso. Ok, ahora nuestra compañera Diana Marisol Sánchez, ¿cuáles son sus conclusiones de lo que hemos hablado? Bueno, ahorita usted hablaba de que tal vez lo de la religión sea como dijo, lo del cadejo es una ley, ahora ya es una leyenda, o no sé. Entonces, pero yo pienso que la religión en sí
Bueno, quizás no, la juventud ahora no asiste a una iglesia, como lo dije anteriormente, pero no creo que se acabe la religión o por lo menos Dios siempre está presente, ¿verdad? En nosotros, como dijo la compañera Gwendolyn. Entonces, como dijo la compañera, este es un tema bastante extenso y bastante bonito el hablarlo así porque cada quien tiene un pensamiento diferente. Entonces, pienso que es algo bonito de hablarlo, estar aquí, uno no se aburre, la verdad. Se ha sentido corto el tiempo y creo que el hablar de religión es también tener el respeto a la opinión de cada uno de nosotros. Qué mejor tema para probar la madurez, ¿verdad? Ok. Ahora la compañera, perdón, el compañero Diego Miguel Franco, ¿cuáles son sus conclusiones de lo que hemos hablado aquí? Bueno, mis conclusiones pueden ser de que el papel que jugaba la religión en el pasado ya ha sido desplazado por el conocimiento y por la ciencia que ya puede explicar los eventos o sucesos que pasan a nuestro alrededor. Miren que eso a mí siempre me parece fascinante, que es que ya prácticamente faltan bueno, no sabemos cuánto desconocemos, ¿verdad? Uno no sabe cuánto no sabe. Entonces le preguntan que cuánto no sabe, pues no lo sé. Pero es sorprendente cómo cuántas respuestas ahora tenemos. O sea, vaya, todos nosotros acá estamos estudiando la licenciatura o una ingeniería. Y si se fijan, cada día que ustedes asisten a clase y escuchan a su docente, se dan cuenta de cuánto no saben. Pero ese es conocimiento que ya existe. Y sobre cómo se va desarrollando y cómo tantas preguntas ya están respondidas, cosa que me parece hasta miedo da. Ok, ahora la compañera Mónica tuvo que irse porque tenía otra clase. Así que, ¿cuáles son sus conclusiones, Jennifer Gisela, acerca de lo que hablamos aquí? Pues en conclusión diría que es parte de cada quien. Las creencias en los ámbitos de que hay mitos e historias de los antepasados que ya no las podemos revivir, que ya no tampoco ni tenemos conocimiento para poder contarlas como eran en realidad, sino que ya hay nuevas creencias, nuevas experiencias y pues es mucho que decir de la importancia que hay en este tema. Un tema extenso. ¿En qué año estamos? Llevamos 2023 años hablándolo y creo que todavía no tenemos la respuesta. Así que dudo que lo vamos a responder en 15 minutos. Ok, ahora la compañera Gwendolyn, ¿cuáles son sus conclusiones de lo que hablamos en esta tertulia? Como dijo el compañero, son 2023 años y todavía se habla de la religión. Entonces no creo que la ciencia vaya a olvidar la religión. Es de mi pensar, ¿verdad? Y pues como les dije, cada quien piensa diferente o puede pensar igual que yo. Eso hay que respetarlo y no armar un conflicto por eso, ¿verdad? Y como la política, porque la política es como la religión. Hay mucha gente que es obcecada, otros no. Y al final creo que, bueno, fue bonita la conversación. Creo que muchos tienen un pensar, otros otro pensar y es bien complicado. Y es un tema que no lo vamos a terminar de hablar, pero lo tenemos que concluir por razones, ¿verdad? Pero no, creo que ya cada cabeza es un mundo. Y la religión continúa para siempre. Mire, algo muy interesante que usted dijo. Gwendolyn, usted, aquí a los compañeros, ¿usted alguna vez escuchó de la Unión Soviética? Allá, en los tiempos lejanos, Unión Soviética. Sí, pero en aquellos tiempos ya son países distintos a los de nosotros, eso es muy distinto, ya no sé, aquí no lo vamos a ver, porque no tiene nada que ver ese país con Honduras. Entonces son cosas bien distintas que no podemos compararlas, creo. Ok, pero miren, algo curioso, a los que tal vez no han escuchado, Unión Soviética era un país que ya no existe, es un país que ya no existe.
la Unión Soviética es la que actualmente conocemos como Rusia, un país que se desintegró el 25 de diciembre de 1991. ¿Qué pasa con la Unión Soviética? ¿Sabían ustedes que la Unión Soviética era totalmente atea? Pero, ¿qué pasa con la Unión Soviética? La Unión Soviética transformó su gobierno en su religión. Así como la compañera Gwendolyn había dicho, hablar de política es como hablar de religión. Pues ahí pasó exactamente eso. En la Unión Soviética, de hecho, parte de la inestabilidad de la Unión Soviética es que había gente demasiado obsesionada con su gobierno, actuando de manera horrible. Y eso es un ejemplo claro de que a veces las cosas se van de nuestras manos, no terminamos de comprender qué sucede y que no es buena idea suplantar lo que nosotros tenemos como nuestra fe con un objeto, que es exactamente lo que está pasando hoy en día. Y por eso tanto cambio social y por eso tanto defecto social, probablemente hasta por eso tanta depresión. No sabemos. Y el tiempo nos lo dirá. Y de manera muy irónica también la ciencia. Así que, bueno, compañeros, espero hayan disfrutado de esta tertulia, espero no se les haya parecido muy pesada, demasiado incómoda. Todos dieron unas opiniones increíbles, opiniones que yo no sabía o que son muy bonitas de ponerse a pensar. Así que me parece perfecto. Muchísimas gracias por haberme acompañado, por habernos acompañado acá entre todos para hacer este conversatorio y muchísimas gracias. Así que nos vemos.